Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en un precioso lugar, muy turístico, muy deseado para vivir incluso todo el año. Bienvenidos a Moraira. Moraira se encuentra en la Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante. Os voy a dejar aquí un mapita en la pantalla para que podáis ver dónde exactamente se encuentra. Tiene muchísimos lugares preciosos, cuevas subterráneas como estas de aquí, lugares para pasear, para hacer deporte al aire libre, playa, ocio, servicios y muchísimo más. Y todo eso lo descubriremos en el vídeo de hoy. Realmente también tiene todos los servicios esenciales para los residentes o aquellos que quieren empezar a vivir en esta zona. Aquí se encontrará instalaciones de salud, supermercados, tiendas locales que satisfacen necesidades diarias de los residentes, farmacias, bancos, cajeros, panaderías, pastelerías y muchísimo más. La comunidad es muy acogedora y proporciona muchísimos servicios básicos, incluyendo escuelas de idiomas y apoyo para aquellos que son extranjeros que han decidido vivir aquí en esta zona. Sí, tenemos que decir que Moraira es un lugar muy especial, se parece un poco a nuestro pueblo, a nuestra población, que es El Albir, en el municipio Alfaz del Pi. Es una zona igual o tal vez incluso un poco más exclusiva. Es una zona donde las viviendas tienen un precio y no todo el mundo realmente podría vivir aquí. Pero lo bueno es que a tan solo un par de kilómetros de aquí también está la zona de Teulada, que os enseñaremos en los vídeos posteriores a este en tan solo unos días. Y es una opción más barata, más económica para vivir y tener a Moraira a tan solo unos pasos de aquí. La playa de Moraira es muy agradable, es una zona con arena fina, es una zona donde no hay mucho oleaje y es ideal para venir con niños pequeños o para aquellos que no saben nadar muy bien. En esta playa también se encuentra el restaurante, bar, chiringuito, como lo queráis llamar, El Castillo. Lo han reformado, lo han remodelado, antes no era así de bonito, pero ahora sí. Y aquí muchas personas, sobre todo en verano o el fin de semana, encargan sus paellas, las comidas, y disfrutan de una muy buena comida, por cierto, a un precio no excesivamente alto y las preciosas vistas del mar Mediterráneo. La playa ha cambiado un poquito. Anteriormente aquí no había hamacas de pago. Aquí era toda una playa normal y después había una zona para juegos infantiles que se situaba justo ahí, enfrente, donde veis ahora el lugar de playa accesible, era un parque infantil. Nosotros nos gustaba, no sé por qué lo han quitado, pero se ve que han recibido fondos para hacer playa accesible y este fue el lugar que se les ha ocurrido para ponerlo. Justo por aquí cerquita estaba. Una pena que ahora ya no hay aquí parquecito infantil porque estaba súper bien. Puede ser que lo pongan o estén poniendo uno nuevo, pero de momento así es como ha quedado. Moraira realmente en su economía está impulsada en gran medida por el turismo, ¿vale? Casi todo es turismo, pero también hay oportunidades en negocios locales y el sector inmobiliario. El sector inmobiliario es uno de los principales de aquí. ¿Por qué? Porque hay muchos agentes inmobiliarios, muchas agencias, las viviendas se venden, se compran, hay muchas transacciones y es un lugar muy deseado también. Muchos residentes están involucrados en la industria de la hospitalidad, atendiendo a los turistas internacionales y a los turistas nacionales y a aquellos que son residentes aquí de largo plazo. Hay parques infantiles aquí cerca, un gran parque, patos y peces donde los niños vienen a jugar, a darles de comer, unas zonas para sentarse al aire libre, para disfrutar también en la sombra, parque canino y un parque bastante grandecito, verde, donde poder sentarse también a practicar deporte, etcétera, que es justo este parque de aquí que tenemos enfrente nuestra. Moraira en general tiene una rica historia que se remonta a siglos atrás. Originalmente era un pueblo, un pequeño pueblo de pescadores, como muchos o tantos que hay aquí en la Comunidad Valenciana.
Se cree que el nombre Moraira deriva del término árabe Moraira, que significa lugar de los moros. Durante muchos años, Moraira permaneció como un tranquilo pueblo de pescadores y la economía local se basaba principalmente en la pesca y en la agricultura, con muchos residentes dependiendo del mar para sostenerse y sobrevivir en esta zona. De hecho, hay incluso como un mural pintado a mano al lado del castillo de Moraira, que es donde iremos ahora mismo a verlo, que enseña cómo fue toda esta zona donde actualmente está la playa de la Ampolla, que es justo esta, tiene un nombre feo, pero es una playa muy bonita. Y enseña que justo aquí al ladito todo esto eran huertos anteriormente. Después, a mediados del siglo XX, Moraira comenzó a desarrollarse como un destino turístico, como pasó con Benidorm, con Altea, con muchas otras zonas de costeras. Se ha establecido la infraestructura, carreteras, hoteles. Justo aquí veis, esta parte de la playa de la Ampolla, todo esto eran huertos. Increíble. Pues toda esa zona empezó a crearse, construirse carreteras, hoteles. Se ayudó para transformar el pueblo en un lugar popular para los visitantes, especialmente del Reino Unido y de otros países europeos. Hoy en día, Moraira conserva su encantadora atmósfera del pueblo mientras ofrece comodidades modernas también y un próspero destino turístico y sector turístico. La ciudad, el pueblo, la población es conocida por sus hermosas playas, por su pintoresco litoral, sitios históricos, como el castillo de Moraira, que es el que tenemos justo ahí. Es un castillo del siglo XVIII, por cierto, que tiene una visita gratuita, se puede entrar, hay proyecciones también y hay mucha información para leer sobre toda esta zona. Lo que más nos gusta de Moraira es que ha logrado equilibrar con éxito sus raíces históricas con el desarrollo moderno y así seguramente es como se ha convertido en un destino tan deseado para turistas y residentes también, que lo eligen para vivir aquí prácticamente todo el año. No veremos toda Moraira ahora mismo porque es imposible, se va mucho más allá hacia arriba donde veis casas sobre la montaña, pues toda aquella zona todavía es Moraira y la parte de atrás donde hemos empezado el vídeo todavía hay bastante, ahí hay urbanizaciones, casas de nueva construcción, muchísimo más. Toda esta parte que es como un núcleo, ¿vale? De Moraira, aquí sobre todo hay pisos, apartamentos y todo lo que es alrededor, saliendo un poquito del núcleo, son sobre todo casas, adosados, villas con jardines privados y piscinas, bungalows, etc. Moraira cuenta con un precioso puerto, por cierto, que es aquel de ahí enfrente, donde se puede coger un barco para alquiler o dejar ahí vuestro propio barco si lo tuvierais, salir de pesca, hacer un día afuera, navegar simplemente para disfrutar de las vistas y muchísimo más. Como os hemos comentado, en esta zona hay muchísimos expatriados, muchísimos extranjeros. De hecho, creo que la población mayormente está compuesta por extranjeros, no por españoles. Cuenta con esa vibrante comunidad, siendo especialmente popular de los británicos y de irlandeses. También hay escandinavos, noruegos, holandeses, belgas. Y existen muchísimas organizaciones aquí como clubes sociales que facilitan esa conexión de poder hablar con alguien que es de tu mismo país y que habla tu propio idioma para que sea un poco más fácil porque no todos aquí hablan español. Justo aquí tenemos uno de los mercados enfrente de la playa con vistas tan bonitas. Es un mercado que se abre por la noche desde las 6 de la tarde hasta medianoche si no me equivoco. Ahora está cerrado porque estamos grabando por la mañana. Y es una plaza muy agradable que se extiende hasta el final, hasta una de las carreteras principales que une Moraira con Teulada y con otras zonas costeras, donde también hay diferentes negocios, bazares chinos, supermercados, farmacias, muchísimas inmobiliarias, ya lo veréis en el vídeo de hoy. Hay centros sociales, hay centro de salud, polideportivo, como si fuera un descampado con el parking, donde también ponen ferias, mercado local, tipo mercadillo, también se encuentra por aquí. Hay de todo, lo necesario y más allá,
para poder vivir aquí de forma tranquila. En general, aquí no faltan actividades. Desde las playas hay senderos para caminatas. Es un estilo de vida un poco más relajado, lo que busca la gente cuando elige Moraira. Además, hay diferentes eventos locales en los mercados, mercadillos, o dan una oportunidad de involucrarse en la comunidad, de ayudar, de formar parte de toda esta zona de la sociedad, integrarse, digamos, un poquito más. Pero sin lugar a duda, es un sitio muy, muy selecto. Muchos pueden decir que el coste de vida en Moraira es razonable en comparación con las ciudades más grandes, pero en realidad es un sitio bastante caro si lo comparamos con las demás zonas. Comer fuera puede costar desde 10 euros, eso podía costar hace unos años, pero ahora los menús cuestan a partir de 20, 20 y pico. Hemos visto aquí menús de 35 euros por persona. Mirad, justo veis, hay gente que van desde el mercado, van andando poco a poco hasta esa zona. Un montón de coches, un montón de movimiento, un montón de tráfico. Es absolutamente increíble lo concurrido que está ahora, ya prácticamente a unos escasos días de empezar el mes de octubre. Por lo que realmente es bastante caro. Habrá tiendas aquí también muy caras, las propiedades también son caras, los impuestos por las propiedades que se compran. Por lo que realmente no es tan barato vivir aquí como se puede encontrar en internet. Os lo dice la persona que frecuenta esa zona bastante y que sabe cómo está el mercado. Aquí, por ejemplo, muchas villas, casi 1 millón de euros, 1.600.000, 2 millones de euros, 1 millón y algo es como un precio más que común en esta zona, lo que sorprende a muchísimas personas cuando vienen aquí. Pero la calidad de vida, el estilo de vida tan relajado, la comunidad que se ha formado, vale la pena. En cuanto a la vivienda, Moraira sí es cierto que tiene algo para todos. Se puede encontrar encantadores apartamentos, modernas villas, casas tradicionales también. Aquí tenemos la parte social, Espai Joven, que es como un espacio joven, es del ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento, donde pues se pueden hacer reuniones, celebraciones, un espacio para los jóvenes, para diferentes tipos de actividades, etcétera. Y muchos se juntan aquí, da igual qué tipo de vivienda tengan. Lo cierto es que el precio medio de la vivienda es alrededor de 400.000 euros, pero también se pueden encontrar opciones un poco más baratas, obviamente, y mucho más caras. El problema es que el precio medio viene a que hay propiedades desde 100 y pico mil euros hasta varios millones, de ahí que sale la media mucho más alta. Las opciones de alquiler realmente hay a partir de 800, 700 euros, dependiendo de la ubicación y de las comodidades. Y de esto es de lo que vamos a hablar ahora mismo, de las propiedades que hemos podido encontrar por aquí. Mientras que estáis contemplando cómo es Moraira y sus callecitas, porque ya nos estamos acercando poco a poco al casco antiguo de la población. Para comprar en toda la zona que es Moraira, no solo aquí céntrico, sino alrededor también, hemos encontrado unas 957 propiedades en venta, porque es una zona bastante extensa. Casas, aquí se puede comprar desde 122.000 euros. Casas son la mayoría en esa zona, ¿de acuerdo? 122.000 euros es muy barato. Es un bungalow, 2 dormitorios, 72 metros cuadrados, pero es una nuda propiedad. Lo que significa que hay personas mayores que viven en esa casa. Es muy bonito el bungalow. El precio es tan bajo porque se compra y no se puede usar hasta que las personas que están ahí pues no fallezcan. Entonces es cuando uno se convierte en el nuevo propietario. Pero hasta ese momento ellos tienen el usufructo de la vivienda y vosotros no podéis hacer absolutamente nada. De ahí que el precio es tan bajo, pero después tendréis una propiedad que valdrá muchísimo más. Mucha gente se arriesga si no es nada urgente que ellos tengan que hacer o quieran vivir en esa propiedad. 199.000 euros ya cuesta un bungalow, más o menos de las mismas características, 2 dormitorios, 65 metros cuadrados, normalito, un bungalow, buen estado. Ya veis que más de 75.000 euros la diferencia, solamente porque el otro era una nuda propiedad.
215.000 euros cuesta una casa de 3 dormitorios, 80 metros cuadrados. 3 dormitorios para 80 metros cuadrados, pues no son muy grandes los dormitorios, ¿vale? Tenéis que tenerlo en cuenta. Cuando ya es a partir de 100 metros cuadrados, entonces ya estarán bien y estarán amplios. Con algo de vistas, se puede conseguir un bungalow, una casa, desde 259.000 euros. Una villa a partir de 320.000 euros solamente se puede conseguir 3 dormitorios, 104 metros cuadrados con piscina privada. Esa es la diferencia de una villa, ¿vale? Un bungalow puede ser adosado, pero es una piscina comunitaria. Una villa es como más separación, aunque puede estar pegada de un lado a otra vivienda, casi pegada, pero tiene su propia piscina y su propio jardín. No hay zonas comunes de por medio. Una casa independiente para reformar cuesta 360.000 euros, 3 dormitorios, 240 metros cuadrados, pero es una casa para reformar que habría que ponerle más presupuesto para poder dejarla renovada tal como os gustaría que quede. Con vistas al mar ya directamente, a partir de 365.000 euros se puede encontrar algo. Nuevas viviendas en esta zona se pueden encontrar desde 885.000 euros. Vamos a pausar un poco, os voy a enseñar, mirad, aquí un menú, 30 euros por persona. Es lo que hemos hablado, 10 euros por persona ya no existe casi, a no ser que sea un barecito chiquitito, pero por lo general ya no hay. Los precios de un plato de paella, por ejemplo, desde 15 hasta 20 euros, un plato de paella solo. Arroz, paella estilo Marcus, verduras y solomillo de ternera, 32 euros un plato. ¿De acuerdo? Fijaros los precios. Podéis pausarlo y ir hacia atrás si queréis ver un poco más de precios de carne y pescado, pero estos son precios medios, ¿eh? Es que tampoco es que sea tan barato, no os lo creáis. Es un lugar bastante costoso donde pasar el día o donde vivir. La nueva propiedad de 885.000 euros tiene 3 dormitorios, 200 metros cuadrados más 800 metros cuadrados de terreno y tiene vistas al mar. Esto es una maravilla. 4 dormitorios ya costarían desde 1.195.000 euros y es una casa independiente. Son casas preciosas, eso sí. Uno de mis favoritos, esta casa de aquí, pero tiene su precio. La calidad de vida, la exclusividad de poder vivir aquí en una casa propia, todo esto se paga y este es el precio, más de 1.000.000 de euros. Pisos aquí se pueden encontrar desde 125.000 euros, lejos del núcleo, eso sí, no está aquí, está como en las afueras. Un dormitorio, 53 metros cuadrados. Es en una zona que está entre Moraira y Teulada como tal. Hay ahí un supermercado tipo zona comercial, que tampoco es que esté tan mal. Se puede ir igual andando hasta la playa o coger el autobús o con bici o con patinete, pero no está aquí mismo. 199.950 euros, 10.000 euros menos, 10.050 para ser exactos, cuesta este piso de 2 dormitorios, 48 metros cuadrados, muy chiquitín para 2 dormitorios. Con reforma es primera planta con ascensor. 243.895, qué cosa más rara, ¿por qué el precio así? Normalmente suelen ser redondos. 3 dormitorios, 85 metros cuadrados, es un bajo sin ascensor. 879, mirad qué cambio, 4 dormitorios, 879.000 euros, 110 metros cuadrados, es un apartamento único en primera línea de la playa, justo donde hemos empezado el vídeo de hoy. Con vistas al mar, entrada independiente, su terracita, casi 900.000 euros. Para alquiler, aquí en Teulada es muy difícil encontrar alquiler de todo el año. Lo avisamos con antelación. En Moraira es muy complicado, por lo que si uno quiere alquiler de todo el año, pues igual es mejor moverse a la zona de Teulada, que está a escasos kilómetros de aquí. Aún así, aquí hay algún alquiler, ¿vale? No es mucho. 650 euros al mes cuesta un adosado de un dormitorio, 37 metros cuadrados de octubre a junio para profesionales de temporada de invierno, ¿vale? Tipo profesores o lo que sea. Los que vienen aquí a pasar el invierno, no sé, hotel tal vez.
950 euros cuesta un piso de 2 dormitorios, 80 metros cuadrados hasta el verano, o también se podría debatir el precio y dejarlo para larga temporada. Es una casa. 1.300 euros al mes cuesta una vivienda de 3 dormitorios, 107 metros cuadrados, larga temporada, pero ellos llaman larga temporada el invierno. ¿Vale? Una vez más. Y otra casa de 5 dormitorios, 250 metros cuadrados. Aquí hay opción o bien para larga temporada o bien solo para el invierno. 1.950 euros. ¡Qué auténtica barbaridad! Pisos, esto eran casas y bungalows. Pisos hay por 1.100 euros, 3 dormitorios, 70 metros cuadrados, cuarta planta con ascensor. Esto es un alquiler de invierno. Como veis, hay muchísimo de invierno porque vienen muchas personas que quieren pasar aquí la temporada fría de su país. Imaginad con estos cielos, con este tiempo que hace casi 30 grados fuera, cuando el sol ha salido. ¡Qué barbaridad! Casi en octubre. Por eso tantos vienen aquí, está tan concurrido. ¿Veis? Desde esta zona hacia arriba ya son todo villas, casas, adosados, etc. Y todo lo que es más céntrico suelen ser apartamentos y pisos. No hay mucho más, casi todo lo demás que hay es alquiler vacacional por semanas o por días, por un mes como mucho 2, nada más. Hay sobre todo cosas de alquiler de invierno, como habéis podido ver, y para compra pues hay cositas a partir de, con suerte, nuda propiedad, 120 y algo mil, pero por lo general a partir de 200.000 en adelante es lo que vayáis a encontrar. Hay edificios enteros que se venden además, como este de aquí. Si queréis información nos podéis contactar. Este edificio sería ideal, por ejemplo, para hacerlo un hotel, un apart-hotel turístico, o reformarlo y realizar como alquileres de larga duración aquí en Moraira, o alquiler de invierno, lo que queráis. Pero para este tipo de negocios sería absolutamente idóneo. Hay aquí corredurías de seguros, también hay colegios cerca, no lo hemos dicho, pero obviamente hemos dicho que está toda la infraestructura que hace falta. Hay servicios de autobús, manicura, pedicura, peluquería, de todo. Fisioterapia, ópticas, podólogo, muchísimas inmobiliarias, lavado de coches, lavanderías también, diferentes tipos de tiendas, imprentas, de todo, absolutamente de todo y más se puede encontrar. Una zona muy buena, una zona muy cotizada, diferentes precios, pero nos ha gustado que este año se ve que ha mejorado aquí la calidad de vida. Hemos visto que obviamente aquí siempre la calidad de vida era buena, siempre era un lugar muy cotizado, muy preciado, muy deseado y muy caro. Para comprar una vivienda en condiciones amplia, con buenas vistas, es mucho dinero lo que uno tiene que gastar, pero muchísimos lo hacen por inversión, porque quieren obtener aquí una vivienda que tal vez no necesitan usar ahora mismo, pero que quieren usarla en el futuro. Y mientras tanto, pues le están alquilando a aquellos que quieren pasar aquí el invierno, que es lo idóneo, si no disponen de licencia turística. Por lo que hay muchos inversores que tienen su vista puesta en la zona de Moraira. A unos minutos de aquí también está la clínica IMED con urgencias, tiene urgencias. Es algo mucho más severo, pues ya derivan al Benidorm normalmente. De aquí suelen mandar al hospital clínica Benidorm con la ambulancia, pero urgencias así normales pues las atienden, que no requieran ingresos o pruebas así demasiado cosas graves, pues las atienden ahí mismo. Hay médicos también que hablan en todos los idiomas necesarios para esta zona. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy desde preciosa Moraira. Como veis, es un lugar muy turístico, es un lugar muy selecto, es un lugar donde hay propiedades que fácilmente pueden alcanzar varios millones de euros y mucho más. Hay muchos comercios, marcas incluso muy caras. La zona está muy bien cuidada. Habéis visto las propiedades que hay tanto para la compra como para los alquileres de larga duración, y realmente
esto puede ser un lugar que habéis estado buscando para una vida familiar tranquila. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Os deseamos un estupendo día y nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.